Muy buenos días, es para mí un gusto dirigirme a ustedes a este segundo segmento ya por año consecutivo que lo hemos venido realizando acá en la Escuela de Ciencias Políticas del Centro Universitario San Marcos CUSAM. Es para mí un gran gusto presentar nuevamente el podcast Café y Política, hoy con estudiantes del 10º semestre, tanto de Ciencias Políticas como lo es la compañera Glenda Agustín, y desde las relaciones internacionales como lo es Belinda Agustín. Lo interesante de esta sesión es que pues ambas son hermanas y están estudiando disciplinas muy diferentes y ya están en el 10º semestre, es algo de admirar y por lo tanto hoy la dinámica de este podcast la hemos nosotros dinamizado porque queremos discutir hoy en este segmento lo que cómo se comprende la violencia migratoria y el derecho internacional, ambas desde su perspectiva, desde su enfoque tanto desde las ciencias políticas como de las relaciones internacionales, pues presentando qué es lo que el estudiantado de la Universidad San Carlos de San Marcos está pensando, qué es lo que los jóvenes están pensando desde las ciencias políticas, qué es lo que los jóvenes están pensando desde las relaciones internacionales, cómo ellos ven estos temas tan interesantes como lo es la violencia migratoria. Muchos hemos escuchado o tenemos incluso familiares en el extranjero, pero no sabemos todo ese camino que es, a veces se vuelve un camino muy martirizado el poder, digamos, migrar y que debería ser un derecho humano el migrar. De hecho, es un derecho humano la migración, pero lamentablemente, pues se sufre de una violencia migratoria y casi en pocos espacios aborda a profundidad estos temas. Entonces, quiero dejarles el tiempo, compañeras. Para mí es un gran gusto, un gran honor estar con ustedes dos en este podcast Café y Política. Así que considero que empezamos desde la ciencia política con Glendy y Agustín. Muchas gracias, licenciado. Chonte Rejal, chica y chivil. Ti juntkan el que chic ti bajo kokla urjal ni mi mano oxen tok chuin kalach. Kesh tok tan tok shi tok kitan mesh mo tok nam a nel mo khiol khultum el chuin kal sensen to del ni ka at koklen kanyan ko ok nam han ko angana ha chikolan kich kalamach khat nam han ko bete han ko ponkan. Para mí es un verdadero honor compartir este espacio de análisis y reflexión desde la teoría de las ciencias políticas. Tratar el tema de la violencia es abordar problemas que tienen mucha relación con el Estado, con el sistema político, económico, con el pueblo, con la democracia, la justicia, las desigualdades también y la legitimidad de nuestro marco jurídico. En este caso, partiría mencionando en sí qué es la violencia migratoria y lo comprendemos como ese conjunto de daños físico, psicológico, simbólico, institucional, sexual hasta cierto punto que enfrentan las personas desde su país de origen, el estado de origen, el estado de tránsito y el estado de destino, que en este caso podemos abordar el derecho y la violencia que enfrentan nuestros hermanos migrantes, compatriotas de Guatemala. Y cómo esta violencia no solamente es el reflejo de un Estado fallido, en este caso de un Estado que no garantiza los derechos universales que están declarados, sino refleja también esa correlación de fuerzas, de intereses entre estados, tanto estados potencia como estados dependientes o periféricos. Podría citar a Cardoso, a Fallet, que ellos nos hablan desde la teoría del estado periférico y ubicamos a Guatemala dentro de estos estados en donde no es como tal un estado soberano, autónomo, libre de proponer políticas migratorias, sino son estados receptores prácticamente de los intereses de estados potencia, en este caso podríamos mencionar Estados Unidos. Y desde estas teorías también podemos comprender cómo el tema de los derechos humanos siempre han sido objetos de intereses políticos, más no de ser garantizados por el bien común o por
garantizar la vida y la dignidad de los seres humanos. Entonces, comprendiendo la violencia como un problema estructural, podríamos trasladarnos a esa deficiencia que tienen los estados, no solamente los de origen, sino los de tránsito y los de destino, porque los migrantes sufren carencias. Hablemos del racismo, la discriminación, la violencia, la inseguridad y los efectos del cambio climático. Esas son formas de violencia que no les permite gozar de una vida plena. Y también en los estados de tránsito no garantizan también una migración digna, una migración segura, en donde el hecho de ser pertenecientes a otros estados no debería de ser como un impedimento para que los protejan, para que les den refugio o acompañamiento institucional. Y los estados de destino, en este caso podríamos abordar el tema de la migración o la situación de la migración en Estados Unidos, en donde nuestros hermanos migrantes, al estar en un país ajeno, no gozan de los derechos declarados universalmente. Es decir, allá no se les garantiza la vida, la seguridad, los derechos laborales, y actualmente estamos enfrentando una situación difícil en donde los estados de origen están recibiendo a muchos retornados. Claro, pues es bastante interesante. Es como plantea usted todo este tema migratorio, que pues sabemos que Guatemala desarrolla programas también en protección y atención al migrante. Sin embargo, creo que estos programas muchas veces son solo alienables al problema, porque realmente no resuelven, solamente mantienen el problema, y cada 4 años, pues como nuestro sistema democrático cambiamos de gobierno, pues son las mismas propuestas, son los mismos ofrecimientos, y verdaderamente no se ataca el problema desde la raíz. Entonces, para pues abordar la discusión desde el enfoque internacional, pues me gustaría escuchar su comentario, lo que usted piensa desde las relaciones internacionales. Chonti, junto a el Kirchhal Chibil, dijo Yol, el Chiquiotalún. Muchas gracias por este espacio para poder analizar un poquito más la violencia migratoria, y en este caso mi enfoque va a ser un poquito internacional, que sería el derecho internacional, pero desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, ya que es un ente que enfrasca la violencia migratoria como tal. Podría citar al autor que menciona que la violencia migratoria se manifiesta en múltiples niveles, ¿no? Desde la violencia estructural, que empuja a las personas a migrar, hasta la violencia directa ejercido pues ya con las autoridades como tal, que eso lo cita el autor Grazer en 2018. Cito a este personaje ya que abarca el tema como tal desde la violencia estructural, ¿no? De cómo los problemas nacionales del Estado como tal empuja a su población a migrar a otros espacios, ¿no? Pero también nos enfocamos también en el enfoque del derecho internacional, ya que es el ente que abarca en este caso ya entonces la violencia migratoria. Puedo mencionarles un ejemplo desde el cambio de la estructura del sistema estructural de Estados Unidos después del ataque del 2001, abarcando ya su sistema nacional, ya se vuelve más nacionalista y enfrasca ya la migración como terroristas. Entonces, en este caso ya vamos viendo un poquito cómo el sistema va cambiando y cómo enfrascan también la violencia migratoria como algo normal para atacar, ¿no? Y decir que es como algo amenazante para el Estado como tal. Y creo que hay otro ejemplo muy reflejado a los temas que estamos tratando, que fue el caso de Camargo, Tamaulipas. Creo que eso es un tema que abarca ambos enfoques, ya que la violencia migratoria fue desde pues, el Estado que obliga a la gente a migrar, pero
la violencia que ejerce en teoría, pues la seguridad, ¿no? Me refiero a los ejércitos, a la Policía Nacional, que en teoría pues debería de asegurar su población, su gente, pero en este caso creo que se vio muy reflejado que en lugar de proteger a la gente, pues fueron los mismos actores que actuaron contra la población y violentando todos sus derechos en todos los sentidos, desde lo que abarca o lo que establece las Naciones Unidas, lo que establece la República de Guatemala, lo que establece el Estado de México. Entonces también podemos abarcar un poquito lo que es, o cuestionamos lo que es el trabajo del Estado como tal. ¿Será que los tratados bilaterales, los tratados internacionales que protegen los derechos de los migrantes se están cumpliendo, o solo es un requisito que se muestra a nivel internacional, que se están haciendo proyectos, que sí estamos trabajando con relación a ello, pero al final creo que siempre vemos una crisis que sigue presente ante la población migratoria, ante las personas que buscan un mejor futuro, que muchas veces en este caso el Estado de Guatemala no lo ofrece como tal. Pues que, bueno, interesante es escuchar eso, y hay preguntas que quedan en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, usted pues comentaba acerca de que, bueno, el Estado muchas veces es el que, en lugar de proteger y, digamos, los derechos de los ciudadanos, de las personas, garantizarles sus derechos humanos, no se organiza como tal, que es su fin primordial, ¿verdad? Y el efecto de esto es que los obliga a migrar. Y esto muchas veces las personas migran no porque, digamos, quieran migrar, sino porque se ven forzados a migrar, porque las condiciones económicas, de seguridad, de desarrollo humano, pues el Estado simplemente no los garantiza. Entonces es muy interesante ver este tipo de migración forzada, cómo tiene ese impacto al final de cuentas en las políticas migratorias. Y por lo tanto, pues en este caso, Glendy, pues el Estado debe garantizar los derechos humanos, debe ser el primer, digamos, en primera persona, quien garantice esa protección. Su análisis del por qué razón usted considera que el Estado no está, digamos, en capacidad, cuando se cuenta con recursos amplios, cuando se cuenta con una red de ministerios, cuando se cuenta con un montón de programas de gobierno. ¿Qué pasa entonces? Bueno, me gustaría abordarlo desde la teoría de la legitimidad estatal, por parte de Habermas y Marshall, que ellos nos mencionan que la efectividad del Estado se puede medir acorde a su nivel de capacidad de garantizar los derechos universales o los derechos primarios que por el hecho de ser personas merecemos, y que lamentablemente, si hablamos de Guatemala, y me atrevería a decir que todos los países de Latinoamérica no lo gozamos, no los adquirimos, no los ejercemos como tal. Y desde esta teoría nos damos cuenta que el Estado de Guatemala ejerce una violencia estructural, institucional y simbólica hacia su propia población. Porque no es una migración voluntaria, es una migración forzada. Ajá. Yo sé que es muy fuerte, pero es una realidad que lamentablemente no debería de ser tema de discusión en una era democrática, en el siglo de los derechos humanos, en una época donde hay muchos acuerdos, tratados y convenios establecidos, pero esa es la pregunta. ¿Por qué hay una gran brecha entre el discurso normativo y la praxis estatal? Me atrevo a decir que el tema de derechos humanos es un instrumento político nada más no una operación jurídico, político, económico, cultural que garantice los derechos, la vida y la dignidad
de las personas, máxime en el caso de los sectores vulnerables, pueblos originarios, mujeres, jóvenes y niños, que según el reporte de la OIM es la población que emigra más. Y voy a citar el caso de Comitancio, que aquí a nivel departamental es uno de los municipios que más emigra, y nos estamos quedando sin población joven. Y esta juventud está migrando porque el Estado no le garantiza educación, salud, seguridad, protección, no les garantiza un empleo digno, no les garantiza un ambiente digno, sano. Es más, huyen de su país de origen. Entonces hay una ruptura en este contrato social con el Estado. El Estado tiene como la obligación de garantizar los derechos humanos. Y nosotros los seres humanos tenemos como compromisos, también obligaciones como ciudadanos. Pero ¿cómo vamos a cumplir con estas obligaciones si ni siquiera gozamos de estos derechos? Principalmente el derecho a la vida, ¿no? Desde los niños, desde la etapa de la concepción, los niños ya vienen con problemas de desnutrición, porque la extrema pobreza es la que reina en las comunidades. Al momento de nacer no se le da un nacimiento digno, una infancia digna. El Estado de Guatemala tiene una deuda histórica con los pueblos originarios. Los países tienen, todos los estados tienen una deuda histórica con sus habitantes, y por lo tanto ejercer esa ciudadanía se ve muy lejos, porque ni siquiera llegamos a cumplir los 18 años y ya estamos aspirando a migrar. Muchos jóvenes ahorita ven como la única alternativa el acto de migrar, a pesar de todos los riesgos que representa migrar. No solamente estando en Guatemala, sino al momento de transitar, ¿no? Muchos migrantes han fallecido, han sido torturados, desaparecidos, masacrados, criminalizados. Puedo citar muchos ejemplos. Bueno, Belinda desde el enfoque internacional tomó el caso de Camargo, Tamaulipas, pero yo podría poner sobre la mesa el caso de Juanita. Ella es una mujer maya chuj que estuvo 7 años encarcelada solo por no hablar español. Ella habla chuj, y el Estado de México no le garantizó el derecho lingüístico de por lo menos buscar un intérprete, y a ella la catalogaron como de terrorista, de loca, porque no se le entendía lo que decía, porque habla un idioma maya. Y ella es el claro ejemplo de que la violencia lingüística también es algo que atenta contra los derechos humanos. Claro, no, yo creo que muchas personas que hoy nos van a estar viendo en su momento también, pues van a compartir todo lo que usted ha dicho. Lo ha abordado de una manera categórica y con mucha propiedad acerca de un problema que vivimos todos día a día, que es prácticamente nuestro diario vivir, y que esas condiciones, cuando se escuchan desde espacios como estos, suenan muy duras, porque a veces ya estamos tan alienados a la sociedad que lo único que hacemos es vivir, ¿verdad? Cuando el Estado debería garantizar, o sobrevivir, cuando el Estado debería garantizar una vida digna para todos los pobladores. Ya decía también Belinda, pues todo esto ha llevado a que los estados se organicen y firmen convenios, tratados internacionales en protección y en defensa de los migrantes, y por eso hemos tenido muchos programas para migrantes que apoyan, cuando realmente debería ser un trabajo del gobierno. Claro. ¿Qué piensa de eso? Claro, no, y nos damos cuenta que está afectando en muchos sentidos, que no es visible tal vez para nosotros porque lo hemos normalizado tanto. La violencia aquí en Guatemala es algo muy normal. Me asaltaron tal día, me robaron tal día, mataron a tal fulano. Entonces al final creo que eso es el enfoque que muchas veces a nosotros como latinoamericanos que nos vemos obligados a normalizar la violencia, mientras que en países ya desarrollados eso es muy atentado pues a los derechos humanos como tal, y es algo que nosotros tendríamos que ya pensar un poquito más nuestro enfoque como tal, ahorita que estamos en el proceso de formarnos académicamente, de cómo cambiar esas estructuras que vamos normalizando y que deberían de romperse, desaparecer, ¿no?
Y en este caso, puedo mencionar, hace poco escuché una noticia con relación a la población de Guatemala que va disminuyendo, ¿no? Ya no es tanto, la población ya no está aumentando su natalidad como tal, sino que va disminuyendo, y eso pues es un peligro como tal. Lo vemos como, no, hay mucha población en Guatemala, pero realmente no es así. O sea, sí tiene que haber población para que el Estado esté funcionando como tal. Pero vemos un análisis de que, por ejemplo, en Japón, en Islandia, en otros países que son desarrollados y que sí van disminuyendo su natalidad como tal, pero esos países ya están en desarrollo, y el objetivo de Guatemala es que debería de estar en su punto de desarrollo y pues ya como pausar su natalidad como tal, su crecimiento de la población, pero en este caso está frenando, pero no vemos un desarrollo como tal en Guatemala. Pero menciono eso porque es lo que está reflejando la migración. Por ejemplo, en Comitancio es muy difícil encontrar a trabajadores obreros como tal. Ya no existen. Y sí, la verdad que ya el costo ha sido muy elevado. Entonces podemos partir desde un punto, desde un pequeño pueblo, desde una pequeña comunidad indígena, a un enfoque internacional. Entonces al final creo que la migración sí está dejando mucho de qué hablar, de que sí se trata, pero al final solo queda en aires, y ya las entes internacionales, que como bien sabemos están como cuestionando, ¿no?, su labor como entes internacionales o actores como para poder intermediar problemas como la migración, el derecho internacional y en este caso el cambio climático, que también está presente, que se escucha muy alejado el tema del cambio climático, pero realmente no es así, porque al final creo que todo eso termina enfocándose en temas de migración, que ya la cosecha ya no da, por lo mismo tengo que emigrar, en cuestiones así. Entonces al final creo que todos los temas abarca sobre la violencia migratoria, porque como mencionaba Glendy, que al final el Estado no proporciona una vida digna, que lo cual es un derecho, ¿no?, que lo cual nos ha sido no ha sido cumplido como tal por parte del Estado. Por supuesto, es ahí donde nosotros pues nos podemos dar cuenta que al final de cuentas creo que conocemos y comprendemos el origen de la migración, las condiciones y pues los tipos de migración que existen también, ¿verdad? Bueno, estamos en el podcast Café y Política, recuerden, pues nos tomamos un cafecito y hablamos de política, en este caso pues escuchando el enfoque tanto desde las ciencias políticas como de las relaciones internacionales sobre la violencia migratoria y el derecho internacional. Miren que el tiempo se nos ha ido volando y es muy interesante pues saber y conocer cómo los estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales están abordando este tipo de problemáticas tanto nacionales como internacionales. Y pues a modo de conclusión, Glendy, acerca de este tema. Bueno, es interesante comprender que en Guatemala es urgente una gobernanza migratoria, que el Estado como tal, a través de sus instituciones, sus alianzas, estrategias, políticas públicas, pueda garantizar una migración digna. Cuando digo digna, significa que, bueno, tenemos una política migratoria, una política nacional, pero esta política me he dado cuenta que tiene un enfoque más al tema de la seguridad, más no a los derechos humanos. Y las políticas públicas tienen que ir encaminadas a garantizar primero los derechos que se vulneran, los derechos que no se cumplen, lo cual hace u obliga a la gente a migrar. Porque muchos países, en el caso del país de Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen actualmente con el nuevo gobierno una política nacionalista de cesar con la migración. Pero creo que esa no es la solución al problema, o al menos no para los países de origen, en este caso
Guatemala y otros países centroamericanos o latinoamericanos. La solución no es obligar a la gente a no migrar, imponer medidas que, más allá de proponer soluciones, aumenta el temor, la intimidación, genera más violencia, sino la solución sería de que el Estado de Guatemala asuma su rol como garante de los derechos humanos, pero sin distinción alguna, que garantice una justicia para sus habitantes, que garantice libertad, porque la Constitución establece que los seres humanos somos libres e iguales, pero cuando yo migro, ¿realmente ejerzo esa libertad? ¿O realmente soy libre en mi país? ¿O al momento de llegar al país destino soy libre? ¿Dónde quedan esos derechos que son constitucionales? Entendemos que los tratados internacionales, pues Guatemala los ratifica, mas no está tan obligado a cumplirlos como la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si migrar es un derecho, ¿por qué miles y miles de guatemaltecos fallecen al intentarlo? ¿Por qué miles y miles de guatemaltecos están siendo retornados y el Estado no les está dando un acompañamiento digno? Porque estas familias al regresar, o estos migrantes al regresar, se enfrentan con muchos problemas, con más pobreza, más inseguridad, violencia, se sienten ajenos a su comunidad porque muchos desde jóvenes se vieron obligados a migrar. Entonces el Estado de Guatemala como tal tiene un camino muy largo por recorrer para darle, tal vez no una solución, porque el problema no es la migración, el problema es la falla ante los derechos humanos. Ese es el problema, porque migrar, algunos migran, los países potencia migran también, ¿no? Los europeos migran, hasta los mismos estadounidenses, ellos migran, pero ellos lo hacen desde una condición diferente, no porque su Estado los obliga, sino porque se ven desde su libre albedrío o desde su libertad buscar nuevas oportunidades, tener nuevas aspiraciones. Pero en el caso de Guatemala no es así. La población está migrando porque no hay esperanzas de vivir. El cambio climático está afectando en su mayoría a los pueblos originarios, principalmente mujeres, niños y jóvenes. A manera de conclusión también me gustaría dejar sobre la mesa que la violencia como tal es un reto no solamente estatal, sino mundial, porque los organismos internacionales profesan la paz, pero mientras la gente emigra de manera insegura, no vamos a alcanzar esa paz, no vamos a alcanzar esa justicia ni esa libertad. Y también dejar sobre la mesa muchas interrogantes, porque este análisis no es para dar soluciones, es para tocar la conciencia de la gente, para darse cuenta que los problemas que enfrentamos día a día no son personales, son estructurales, son históricos. Y en el caso de Guatemala no existe una gobernanza fragmentada. Es decir, que no hay una conexión con la gobernanza a nivel internacional, o con la gobernanza nacional y con la gobernanza local, que es la gobernanza que está siendo más afectada por este fenómeno, porque los municipios enfrentan tanto el retiro de su población como el regreso. Ahorita muchos municipios, muchas comunidades están recibiendo a sus compatriotas en condiciones peores que como las que tenían cuando se fueron. Y entonces urge implementar estrategias interinstitucionales, recuperar la institucionalidad del Estado, porque tenemos un Estado cooptado por las élites económicas y políticas corruptas. Hay que dejarlo claro, no vivimos en un Estado libre, vivimos en un Estado cooptado, hasta nuestra alma mater está cooptada, y recuperando la institucionalidad del Estado, la confianza de la población a su Estado, vamos a poder abrir espacios de diálogo, de conversación, de análisis y de propuestas, para que entonces la violencia migratoria sea un recuerdo, más no una realidad del día a día. Por supuesto, pues gracias por esa conclusión. Y Belinda, pues ya para ir cerrando este capítulo del podcast. Quisiera resaltar entonces la crisis
que está teniendo el poder de los organismos internacionales que están intermediando por los temas como la migración, el derecho de los migrantes como tal, pero al final creo que solo queda por escrito, solo queda por tratados, solo queda por documentos, solo queda más, sin embargo, no lo vemos reflejado ante respuestas, ante resultados sobre la población migratoria. Y también a la hora de hablar de una manera internacional, por ejemplo, Guatemala está integrado en muchos tratados internacionales. Guatemala fue uno de los primeros integrantes también cuando se creó la ONU, que fue en 1945, que desde ese entonces pues tiene sus ventajas y ha recibido cooperación internacional. De hecho, Guatemala depende mucho de la cooperación internacional, pero en este caso se sigue viendo fallas en esos objetivos que al final no se están cumpliendo, no están llegando al objetivo principal. Y también pues lo abarco un poco desde los tratados bilaterales, que en este caso que es el estado cercano o vecino, que es el estado de México y Guatemala, que sí han firmado tratados como tal, pero al final creo que se queda como una cuestionante de que si realmente se están cumpliendo, ¿no? Porque al final la respuesta del Estado de México no es coherente a lo que está escrito, ¿no? Al tratado, ni mucho menos el Estado de Guatemala. Y eso se refleja entonces sobre la migración que empuja a la población de Guatemala a migrar, pero porque los obligan, ¿no? No porque quisieran. Entonces, al final creo que Glendy también mencionaba algo importante sobre la corrupción. Mencionaba de que Guatemala sí depende de la cooperación internacional, pero y el dinero ingresa. Pero la cuestión es de que cómo se distribuye, en qué organizaciones llegan, si llegan o no. Entonces, al final creo que la corrupción va mucho de la mano con la migración, con la crisis internacional que se está teniendo, que se está viviendo, y lastimosamente Guatemala es mucho, o sea, sale muy afectado ante estas problemáticas, ya que somos un país que ni siquiera entra en el rango en vía de desarrollo, porque la verdad estamos muy lejos para hacerlo. Claro, pues muchísimas gracias a las dos. En esta primera sesión de este podcast del año 2025, pues muy agradecido con los análisis muy acertados. Este es un espacio de análisis crítico en el cual pues vamos a estar debatiendo estos problemas que pues a todos nos interesan, y pues siempre con digamos, con este tipo de discusiones que nosotros tenemos, y que desde ambos enfoques, tanto de las ciencias políticas como de las relaciones internacionales, pues podemos llegar a comprender cómo y de qué manera se están abordando en las aulas de la Universidad de San Carlos, del Centro Universitario de San Marcos. Así que les agradecemos mucho por la atención a esta sesión. Recuerde su espacio, este podcast Café y Política, donde pues nos tomamos un cafecito y hablamos de política. Y recuerden que crítica y analítica, ciencia política. Muchísimas gracias.